No tienes la culpa de que yo te quiera tanto. Tú no tienes la culpa de inspirarme esta inmensa pasión. El cantante, músico y compositor Aníbal de Peña nació en Barahona el 11 de mayo de 1933, hijo del trovador y compositor Aníbal de Peña y doña Esperanza Rincón. Vivían en La Vega cuando su padre recibió la oferta de parte de Petán Trujillo para dirigir la banda de música de Bonao, y entonces se mudaron a Bonao, en donde habían dos hermanas de Aníbal de Peña trabajando como cantante en la emisora La Voz del Yuna. Tenía solo 12 años cuando compuso su primera canción titulada Muchachita de mi pueblo, pero cuando se la presentó a su padre, a este no le gustó, lo que avergonzó al infante, quien perdió el estímulo de seguir escribiendo. Con el paso del tiempo, él pudo apreciar su obra y se dio cuenta que el tema Muchachita de mi pueblo fue su primera composición profesional. Muchachita de mi pueblo, temerosa y pasional, no le temas a la gente si es que me quieres amar. Te tiré una piedrecita y una rosa te mandé. Si me quieres, muchachita, mi cariño te daré. Amor de sí, amor de no, amor de fuego y de tormento, amor quizás, amor de niño, amor no más de pensamiento. Vivía con su familia en El Cercado, en el sur profundo, cuando vino a la capital a participar en un concurso para aficionados en La Voz Dominicana, logrando el segundo lugar, y fue recibido como héroe en su pueblo, y desde ese instante se abrió para él la gran puerta del arte. Tenía 20 años cuando fue donde Petán Trujillo a solicitarle trabajo en su emisora, donde logró entrar después de pasar la prueba. Pero él no podía permanecer mucho tiempo en ese lugar por su oposición al régimen de Trujillo. Precisamente por ser opositor al régimen de Trujillo fue apresado y torturado por los sicarios del régimen que gobernó con manos duras en el país por más de 30 años. Con su voz bien timbrada y potente y sus buenas composiciones, fue imponiendo su talento. Un gran compositor, es una persona que posee una voz muy bonita, unas cualidades vocales muy hermosas, es muy inteligente, es un tipo fácil para hacer amistad también, y creo que lo principal que lo adorna es justamente su capacidad musical. El primer disco de Aníbal de Peña que logró una gran pegada fue Mi Debilidad, tema que grabó en el año 1964, que, según ha dicho, le salió de un tirón y que no tuvo ninguna inspiración femenina real. Mi debilidad fue quererte con toda mi alma. Mi debilidad fue adorarte. Mi debilidad. Cuando lanzó esa canción no logró éxito en ese momento. El disco fue grabado con la asistencia del violinista español Aris Bueso. Y tiempo después, Mi Debilidad se convirtió en un fenómeno de popularidad y la gente lo pedía con insistencia en las emisoras de radio. Mi Debilidad luego se convierte en una especie de himno y fue grabada entre otros por Blanca Rosa Gil, Felipe Pirela, Daniel Santos y Nini Cáfaro. Mi Debilidad es una de las canciones preferidas del pueblo dominicano. Yo en todo mi show la canto, por ejemplo, y es una de las canciones que tú desde que la interpretas la gente inmediatamente sale a cantarla. ¿Por qué? Porque ya está en la cabeza del dominicano, ya sea joven o sea adulto. Es no poder olvidar de una vez todos tus besos. Mi debilidad es quererte todavía. En 1966 grabó con el sello Cubaney de Miami, Nueva York, un disco de larga duración, acompañado por Los Diplomáticos, en donde incluyó el tema Porque eres muy joven. Porque eres muy joven, no puedes quererme. Dime que eres vieja
muchachita loca. En el año 1961, cuando llegaron al país los primeros miembros del Partido Revolucionario Dominicano, Aníbal de Peña fue el encargado de poner la música al himno del PRD, que había escrito José Francisco Peña Gómez. Durante la Revolución de Abril de 1965, Aníbal de Peña estuvo presente al lado de los constitucionalistas y puso su sello a esta lucha por ser el autor de la letra y música del himno de la Revolución, un homenaje a los hombres y mujeres que lucharon en la guerra patria. El tema fue grabado en los estudios de Fabio Hinoa de la calle El Conde, esquina Espaillat. Un día me encontré con Héctor Aristi en la calle El Conde y le mostré la idea del himno a la Revolución. Le gustó mucho, se lo llevó, fuimos donde Francis Camaño y a partir de ese día se oficializó como el himno a la Revolución. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los principios que reclama la Constitución. El himno a la Revolución de Abril es un tema que muchos lo cantan, sin saber quién fue su autor. Algo que Aníbal de Peña dice no es nada extraño, pero él no se siente molesto por eso, porque cuando él escribió esa canción, lo hizo interpretando el sentimiento del pueblo. Aníbal es un patriota, por decirlo así, un hombre que estaba identificado con las causas nobles de nuestro país. Y el himno de la Revolución, por ejemplo, un himno precioso. Desgarró la noche serena, las sirenas de la libertad. Cual clarín que llama la guerra, En el año 2015, con motivo del 50 aniversario de la Revolución de Abril, el Tribunal Constitucional rindió un homenaje al artista con motivo de cumplirse 50 años del himno a la Revolución Constitucionalista de 1965. En la ocasión, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, entregó una placa de reconocimiento a Aníbal de Peña y resaltó la trascendencia de esa composición, cuyas letras llaman a defender la Constitución del 29 de abril de 1963, proclamada por el profesor Juan Bosch, entonces presidente de la República. Aníbal fue una persona que estuvo en la 40, o sea, fue en la época de Trujillo, estuvo bajo el yugo de las cárceles trujillistas, ¿no? Y después, posteriormente, pues formó parte del primer advenimiento democrático del país, que fue el PRD, cuando vino el 5 de julio. Y posteriormente se formó en la Revolución de Abril del 65. Déjame beber, déjame saciar en tus labios esta sed de placer. Déjame tomar, déjame lijar en tu boca que me ahoga la sed. En el segundo Festival de la Canción Dominicana presentó su pieza monumental, Enriquillo, donde el cantante y compositor hace un homenaje al cacique taíno y a la lucha por la libertad en tierras quisqueyanas. Para mí es una gran canción, lo que yo encontré que estaba fuera de contexto para ese tipo de festival. Y por eso no tuvo mayor trascendencia, ¿no? Pero era una gran canción, definitivamente. Lo que pasa es que ese tipo de festival en aquel tiempo eran más bien de canciones y boleros. Y su canción era una canción épica, definitivamente. Es una historia de guerra y amor, por su mencía, su pueblo y su honor. En el año 2011, el entonces presidente Leonel Fernández condecoró a Aníbal de Peña con la Orden al Mérito Duarte Sánchez y Mella. Creo que todavía se debe hacer más, porque nosotros los artistas no somos tan reconocidos cuando llegamos a una cierta edad. Y yo creo que ese respeto y esa dignidad que debe tener
el hombre que ha trajinado durante tantos años y se ha mantenido durante tantos años en estos líderes de arte debe ser reconocido y respetado. Yo creo que él se merece más que eso. Aníbal de Peña se ha casado 2 veces y tiene 6 hijos. Recientemente su hija Ali Jay grabó una producción de homenaje a su padre, en donde hizo una serie de arreglos con música moderna al tema Mi Debilidad. Mi debilidad fue quererte con toda mi alma. Aníbal de Peña y sus canciones marcaron toda una época en nuestro país. Por sus invaluables aportes al arte, la cultura y su compromiso con las mejores causas de nuestro pueblo, tiene reservado un lugar especial en las páginas de nuestra historia. Mi debilidad fue quererte con toda mi alma. Mi debilidad fue adorarte. Mi debilidad es no poder olvidar de una vez todos tus besos. Mi debilidad es quererte todavía. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.